Muy buenas noches a todos. Les damos la bienvenida nuevamente a una clase más del curso avanzado en geriatría de pequeños animales. Hoy estamos con la doctora Suana Serrano. Ella es médica veterinaria y zootecnista de la Universidad Central de Ecuador. Tiene un posgrado en odontología veterinaria de la Universidad Católica de Salta y es fundadora y directora médica del primer Centro Odontológico Veterinario de Bogotá, el servicio especializado de odontología veterinaria, fundado en 2011. Bienvenida, profe. Hola, muy buenas noches a todos, ¿qué tal? Bueno, vamos a ver. Vale. No sé si preferís hacer las preguntas a medida que voy avanzando en la charla o dejamos las preguntas para el final. Vosotros me diréis, no sé cómo estáis acostumbrados a hacer digamos, como la pauta en las charlas. Doc, pues normalmente las hacemos al final, pero también Vale. como tú gustes. Si quieres, yo puedo estar pendiente del chat y en cuanto surjan preguntas que estén relacionadas con la diapositiva del momento, te interrumpo y te la leo, o si quieres, al final hacemos ronda de preguntas, como tú Sí, no tengo prefieras. problema que me interrumpáis, ¿vale? No hay ningún problema. Perfecto. Bueno, a ver dónde está. Dame un segundín. Bien, ahí lo podéis ver bien, ¿no? ¿Se ve? Sí, Doc, se ve perfecto. Vale, bueno, pues bienvenidos entonces esta noche. Vamos a hablar acerca de, desde un punto de vista de quien hace odontología, ¿vale? Cómo es el manejo del paciente geriátrico en la odontología. Básicamente los objetivos, el primero lo vamos a pasar muy por encima porque ya lo sabréis vosotros mucho mejor que yo, como cuál es la definición del paciente geriátrico, cuál es la importancia de la salud oral en los pacientes geriátricos. Vamos a ver las tres patologías orales más comunes en los pacientes gerontes, cómo vamos a abordar a estos pacientes. La gran pregunta y digamos como la gran preocupación de los tutores siempre es si se puede anestesiar o no al paciente geronte. Qué consideraciones preanestésicas debemos tener en cuenta y bueno, las consideraciones perioperatorias y posoperatorias, ¿vale? Bueno, brevemente eso, como digo, ya lo sabréis vosotros. Según la American Animal Hospital Association, el perro, hablando del perro geronte, es aquel que ya inicia su último cuarto de vida, la última cuarta parte de su vida, es decir, escogen y ven cuál es la expectativa de vida. Y en promedio, ¿no? Ya lo van viendo y dicen, bueno, pues cuando está empezando a vivir su última cuarta parte, ya se considera un paciente geronte, ¿no? Y luego tenemos la American Veterinary Medical Association y American Kennel Club, que ellos lo que dicen es digamos, te sacan estos estimados por edades, ¿no? Entonces, perros miniatura y pequeños, menores de 9 kilos, a partir de los 9 11 años, se consideran geronte. Los medianos, igual, entre los 9 y los 11. Las razas grandes, más o menos, alrededor de los 8 años, ya se consideran gerontes. Y las razas gigantes, perros que pesan más de 40 kilos, entre 6 y 7 años ya son considerados pacientes geriátricos. Respecto al gato, el gato geriátrico, según la American Animal or Feline Practitioners, que ahora se llama Feline Veterinary Medical Association, pues los gatitos adultos mayores se los considera a partir de los 7, entre los 7 y los 10 años, y ya los senior, que serían los geriátricos, a partir de los 10 años en adelante. Esto ha ido cambiando con el tiempo a medida que también ha ido cambiando la expectativa de vida, ¿no? Como ahora dicen que los 50 son los nuevos 40, entonces así también van cambiando un poco los inicios digamos, de la tercera edad. ¿Cuál es la importancia? Perdón un momento, voy a bajar esta regleta aquí que no me dejan los títulos. Ya. De la salud oral en el paciente geriátrico.
Bueno, la verdad son la misma importancia que tiene para todos los pacientes, ¿no? Lo que pasa es que hay algunas, digamos, hay algunos agravantes. Entonces, es súper importante tener en cuenta cuáles son los signos de dolor oral. Em, Está todavía, tristemente, está muy difundida la idea de que si el perro o el gato come debe ser porque no tiene dolor. Y, y hay pocas cosas más alejadas de la realidad en estos temas de la salud oral y del bienestar oral. En especial el gato, en el momento en el que el gato muestra que tiene dolor, su parte más primitiva del cerebro lo que le manifiesta a él o lo que le va a significar es, va a representar que él se va a convertir en una presa ideal para cualquier depredador que tenga, aunque pues ahora vivan con nosotros dentro de casa, no tengan depredadores reales, pero entonces ellos tienen todavía eso grabado, entonces el gato, en especial el gato, va a hacer lo posible para no manifestar signos de dolor, ¿vale? Entonces, en el momento en el que el gato o incluso el perro dejan de comer ya es porque están en un momento de dolor insoportable. ¿Qué signos de dolor podemos ver? No sé si alguien me quiere escribir. Yo, espérate, a ver cómo hago para encontrar el chat. No sé si alguien quiera decirme como qué signos de dolor ven ustedes o podemos identificar de dolor oral. No tenga miedo, no tenga salivación, sí, orejas echadas hacia atrás, sí alorrea, posición de los bigotes y de las orejas. Buenas noches, Doc, inapetencia, falta de... Ay, me encanta que participen, qué bien. Castañeteo de los dientes, posición de los ojos. Eso es, sí, señores. Entonces, por ejemplo, en gatos está falta de acicalamiento, sí, señores. Em, Todos estos, así son. Entonces tenemos presión de la cabeza contra las paredes. Puede ser, eso a veces está más relacionado como a dolor de cabeza más que a dolor oral, pero digamos, pues no se descarta. Hay veces en que hay signos que no son tan específicos. La, por ejemplo, entonces, digamos, en gatos hay, digamos, está lo que llaman la escala como de muecas del gato, y es una tablita que es muy conveniente tenerla impresa, tenerla presente, y nos habla de la postura de las orejas, del tamaño de los ojos, de cómo están los bigotillos. Ah, bueno, mira, la doctora Marcela Padilla dice que a ella sí le ha tocado que hay gatitos que hacen presión de la cabeza contra las paredes cuando tienen los caninos fracturados. Pues mira, la verdad, yo no los he visto, pero muchas gracias por compartirlo. Eh, entonces, digamos, posición de orejas, posición del tamaño de los ojos, cómo están los bigotillos y el morro. Lo que les digo, ustedes se descargan esa escala y les guía mucho. Y también luego en temas de actitud, esto, el no acicalarse. Por ejemplo, a veces pregunten si están abriendo la boca por completo cuando bostezan, porque a veces cuando hay dolor, por ejemplo, el gatito con gingivostomatitis, que la gingivostomatitis no necesariamente está asociada a la edad, ¿vale? No es una enfermedad característica de pacientes gerontes, pero incluye a los pacientes gerontes. Entonces, por ejemplo, o cuando hay, digamos, úlceras en la parte caudal de la boca, que no necesariamente tiene que ser una gingivostomatitis, cuando el paciente bosteza, hay veces en que se limita el bostezo, ¿vale? O puede haber un grito al final del bostezo, está este castañeteo de dientes, el relamido frecuente, eso puede ser un signo también a lo mejor como a lo mejor de reflujo, pero suele estar asociado a dolor, a molestia oral, que mastiquen o favorezcan un lado más que otro, o que gesticulen al comer, que se lleven la mano a la boca como si quisieran sacarse algo, ¿vale? Que estén menos activos, menos sociables. El mal aliento suele ser signo de que algo no está bien en la boca. ¿Listo? Entonces, bueno, pues eso, como tener en cuenta cuáles son los signos generales de y no se limitan a eso, como nos estaba diciendo la doctora, por ejemplo, ¿vale? De dolor oral. Respecto a la calidad de vida, entonces, salvo que hablemos, por ejemplo, de un tumor, un paciente, por ejemplo, por enfermedad periodontal, que es la enfermedad más común en perros y en gatos, no solo de la cavidad oral, sino la más común en general, eh, un perro o un gato no se va a morir por tener enfermedad periodontal, pero la calidad de vida se va a ver muy afectada. No sé, si alguno de ustedes, por ejemplo, ha tenido aftas o se ha quemado la lengua
o han tenido un dolor de muelas o una caries, no sé, muy profunda. Son dolores muy molestos, ¿vale? Y en estos pacientes son silentes. Es lo que les digo, cuando uno empieza a ver los signos es cuando ya el paciente está muy molesto. Entonces, no se afecta, no se ve amenazada la vida como tal, pero la calidad de vida sí que se ve disminuida, ¿vale? Hay repercusiones locales, que ahora les voy a hablar de ellos, sobre todo más asociados a la enfermedad periodontal, y también hay afecciones en órganos distantes, que ahora mismo las vamos a ver un poquito por encima, ¿vale? Y también la falta de salud oral va a repercutir o puede complicar enfermedades de base que tengan estos pacientes. Y pues ya sabemos que los pacientes gerontes suelen tener ya a veces un compendio de afecciones, ¿no? Pues asociadas a que con el tiempo la maquinaria deja de funcionar idealmente y entonces recordemos que la salud empieza por la boca. Si no tenemos una buena salud oral, esto se puede ver repercutido en afecciones sistémicas, ¿vale? O en condiciones preexistentes. Bien. Ok, entonces respecto a la afección en órganos distantes, ¿qué es lo que ocurre aquí, por ejemplo? Ahora vamos a hablar, cuando les hable de la enfermedad periodontal, se va a entender un pelín mejor. Eh, la presencia de muchas bacterias, la boca siempre va a tener bacterias, no es un lugar estéril, aséptico ni nada parecido, pero de alguna manera el huésped vive en equilibrio con las bacterias normales de la boca. Cuando por A o por B este equilibrio se ve interrumpido, ya sea porque empiezan a colonizar unas bacterias más patógenas o porque el sistema inmunológico del paciente se ve afectado. Entonces, la presencia de esta alta carga bacteriana en la cavidad oral eh, puede desencadenar ciertos problemas. Estas bacterias, por ejemplo, puede haber bacteremia en el momento en el que se come, por ejemplo, vamos a tener bacteremia. Estas bacterias van a viajar y se van a alojar en ciertos órganos distantes. El cuerpo, en respuesta a esta presencia de las bacterias, también va a producir mediadores inflamatorios que van a viajar por la sangre y se van a alojar también en órganos distantes. Entonces, si bien no se ha visto una correlación directa como tal, sí había asociación entre, por ejemplo, periodontitis y pielonefritis, glomerulonefritis, nefritis intersticial, fibrosis portal, inflamación del parénquima hepático. Endocarditis infecciosa va una interrogación ahí porque en realidad, si bien en humanos está descrita y es frecuente, asociada o a problemas endodónticos o a problemas periodontales, en perros y en gatos. Yo en los 17 años que llevo haciendo odontología no he visto la primera endocarditis infecciosa asociada a problemas odontológicos, ¿vale? Pero digamos, sí que hay relaciones. Yo he tenido un par de pacientes, gatos, diabéticos, insulino dependientes, con problemas orales muy serios. Y después de haber resuelto el tema oral, el tema odontológico, dos de mis pacientes dejaron de ser insulino dependientes, es decir, sus niveles de glicemia se estabilizaron. Entonces, sí es verdad que he tenido muchísimos pacientes diabéticos, pero bueno, ya con ver estos dos vemos que de todas maneras, claro que sí hay repercusión, ¿no? De la salud oral con el resto de la boca. Respecto a las patologías orales más comunes en el paciente geriátrico, a ver, hay una lista larga, lo que les digo, por ejemplo, pues puede estar la gingivostomatitis, eh, podemos tener problemas de traumas oclusales ya anteriores, ¿no? Pero, digamos, así frecuentes que veamos nosotros la enfermedad periodontal, la reabsorción dental y las neoplasias, ¿no? Serían como las tres más frecuentemente encontradas y con diferencia la enfermedad periodontal es la que más. Entonces, voy a hacerles como un pequeño recorderis o una pequeña introducción a qué es la enfermedad periodontal, que la vais a ver muy comúnmente, ¿vale? La enfermedad periodontal es una afección crónica, inflamatoria, progresiva, ¿sí? Que afecta a los aparatos de sostén del diente, lo que es el periodonto. Entonces, es multifactorial, pero principalmente quien la causa es la placa bacteriana. Eh, Ay, perdón. Y esta placa bacteriana es, como para explicarlo así en términos coloquiales,
La placa bacteriana es esa sensación de diente peludo que tenemos cuando llevamos unas horitas sin cepillarnos. Entonces, eh, ella se acumula, nosotros nos cepillamos y la vamos eliminando, pero si permitimos que ella persista a lo largo del tiempo, el cuerpo va a reaccionar frente a la presencia de esa placa, ¿vale? Y las encías se van a inflamar y vamos a tener gingivitis, que es el estadio inicial de la enfermedad periodontal, ¿vale? Y si no la tratamos a tiempo va a progresar a la periodontitis. Ahora vamos a ver eso. Entonces, ¿cómo vemos un periodonto sano? Entonces, recuerden que ustedes, yo hace muchos, muchos años que no hago clínica, pero sí recordaba ver a mis colegas. Yo tengo un interés en odontología desde antes de graduarme, entonces siempre estaba como muy enfática en el tema de revisar la boca de los animalicos, pero sí recuerdo que lo frecuente era, llegaba el paciente a lo mejor para su revacunación anual o para algún control, se levantaba el labio, revisaban color de mucosas, tiempo llenado capilar y adiós, ¿no? O salvo que vieran algo muy evidente, mucho cálculo, salvo eso, como que hasta ahí llega el examen oral. Y la boca nos va a dar muchísima, muchísima información. O sea, recuerden, de cada 10 pacientes eh, mayores de 3 años, y estamos hablando en pacientes jóvenes, ¿no? De cada 10 pacientes mayores de 3 años, 8,5, según las estadísticas, van a tener cierto grado de enfermedad periodontal. Imagínense ustedes, pues esto empeora con los años, entonces imagínense esto pues en los perros gerontes o en los gatitos gerontes. Si no hacemos un buen examen de la cavidad oral, nos vamos a estar perdiendo de mucha información, ¿vale? Y puede que estemos dejando de tratar afecciones que estén causándonos serios problemas. Entonces, ¿cómo es un periodonto sano clínicamente? En realidad, luego el periodonto se examina bajo anestesia, haciendo un sondaje con un estudio radiográfico completo, pero clínicamente nosotros, ¿qué vamos a ver? A la izquierda, en esta foto de la izquierda, tenemos, a ver si puedo, vaya, creo que no tengo, a ver, bueno, creo que no encuentro el lapicito para punterolas. Vale, aquí entonces, esta es la foto de la encía de un gatito. Está pigmentada, entonces, bueno, pues hay zonas en las que vamos a ver que está oscurita. Pero, ¿qué vamos a ver? Normalmente la encía debe ser rosa claro, brillante, ¿sí? Este, lisa, el borde debe ser liso como el filo de un cuchillo, como va perdiendo espesor hacia el margen de la encía, ¿no? Hacia el margen gingival. Entonces, lo ven, está como bien pegadito, lisito, se ve muy bonito. Aquí en este perro, igual, de nuevo, está pigmentado, pero se ve que el borde de la encía es liso, ¿no? Y no está inflamado, no está edematizado. ¿Quiénes son estos tejidos que forman parte del periodonto? Aquí en el diagrama de la izquierda tenemos pues como un corte longitudinal de un diente y aquí tenemos la foto de este diente, ¿vale? Y a la derecha ya tenemos como bueno, la imagen microscópica. Entonces, los aparatos de sostén del diente son cuatro tejidos. Tenemos la encía, que va desde aquí, desde el margen gingival hasta aquí, ¿vale? Aquí todo esto es encía y de aquí para abajo es la mucosa alveolar. Entonces es la encía, el hueso alveolar, que el hueso alveolar es este bolsillito de hueso donde se va a alojar la raíz del diente. Esta línea amarilla, que es el cemento, que es la capa externa de la raíz, y el ligamento periodontal, que es esta banda de color rosa que vemos aquí, ¿vale? Que aquí lo vemos en la derecha, que va a hacer las funciones de un velcro. ¿Listo? Entonces lo que va a hacer es unir esa raíz al hueso alveolar. ¿Listo? Ese es el periodonte. Como ven, digamos, clínicamente simplemente podemos evaluar cómo está la encía. Entonces, la gingivitis. La gingivitis, como les decía, es la inflamación de la encía. Es la etapa inicial de la enfermedad periodontal. Puede persistir durante años y es reversible. ¿Vale? ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, entonces en la foto de aquí de la izquierda tenemos una gingivitis leve, ¿sí? La encía ya no está de color rosa claro, debería ser del mismo color de la mucosa alveolar, pero la vemos un poquito ya más enrojecida, ¿no? Un poquito de eritema. Eh, Perdón un momento.
Entonces, y aquí a la derecha ya tenemos una gingivitis más marcada. Aquí abajo, fíjense que en este molar la encía está sana, pero aquí arriba ya la tenemos un poco, incluso ahí está edematizada, está congestiva. Entonces, reversible, ¿qué quiere decir? Que si yo elimino la causa, es decir, aquí a la izquierda tenemos placa. La placa se elimina con el cepillado. O aquí en la derecha, que ya esta placa se ha endurecido y ha formado el cálculo o sarro, ¿no? Si ese cálculo lo eliminamos con una limpieza profesional, la encía va a desinflamar y tendremos un periodonto otra vez normal, ¿vale? Y en cambio, si no tratamos esa gingivitis y permitimos que persista a lo largo del tiempo, ya puede progresar hacia periodontitis. La periodontitis ya es una etapa irreversible en la que hemos tenido pérdida de sujeción. Entonces, por ejemplo, si vemos, o sea, esta boca es un asco, la verdad, tiene tanto cálculo que no se pueden ver bien los dientes, pero aquí, por ejemplo, donde yo estoy marcando con el puntero, debería venir lo que se llama el margen gingival, o sea, el borde de la encía debería venir por ahí. Y ya hemos perdido un montón de sujeción. Entonces, se retrae la encía, el hueso alveolar se disuelve, se exponen las raíces, empieza a haber movilidad dental, se pueden caer los dientes, se pueden fracturar, ¿vale? Y estos son los signos ya de periodontitis, lo que les decía, movilidad dental, retracción gingival, exposición de furcas. Por ejemplo, la furca es el espacio, digamos que tenemos un diente maxilar, pues aquí tenemos las raíces y aquí estaría la corona del diente. Entonces, donde las dos raíces se unen a la corona, eso se llama furca. Si yo debería tener el hueso alveolar aquí y empezó a perder, a perder, a perder, cuando esta furca queda expuesta, que quiere decir que yo podría pasar con un ganchito de un lado al otro del diente, ahí ya tengo yo una periodontitis severa, ¿vale? Ella también pues, va progresando y puede ser leve, moderada, severa. Ok, vamos a hablar brevemente de la placa bacteriana. Ella es una biopelícula de glicoproteínas. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros nos cepillamos los dientes y a los pocos minutitos, ¡ping!, tenemos una película de glicoproteínas salivales que nos van a proteger los dientes. Pero nos protegen los dientes y al mismo tiempo son como una cama ideal, un nido ideal para que las bacterias de la boca empiecen a juntarse, ¿vale? Entonces, inicialmente vienen unas bacterias gram positivas, que son aerobias, que son no patógenas, por así decirlas, inmóviles, ¿vale? Y al ser aerobias, estas bacterias lo que hacen es que cuando hacen sus procesos metabólicos normales, consumen oxígeno. Van consumiendo oxígeno y a medida que van consumiendo el oxígeno, el ambiente empieza a tornarse anaerobio, ¿vale? Se van gastando el oxígeno. Entonces ya no hay disponibilidad y empieza a haber un ambiente propicio para que haya una segunda colonización ya por bacterias tirando a patos, o sea, ya más de características más patógenas, que son anaerobias, que son gram negativas, que son móviles, ¿vale? Y la presencia de estas bacterias ya empieza a estimular la formación de mediadores inflamatorios, ¿vale? Y, digamos, va a ocurrir esta cascada de, eh, o sea, los mediadores inflamatorios, es así, digamos. Tiene que haber un baile perfecto entre el huésped y la placa bacteriana, lo que les decía, en el momento en el que se rompe como ese equilibrio, en realidad es la reacción del cuerpo frente a esta placa bacteriana la que va a causar la periodontitis, ¿vale? Y el cálculo dental básicamente es la placa mineralizada, es eso, ¿vale? Y no se elimina con el cepillado. ¿Cuáles son como los efectos clínico-patológicos? Bueno, entonces lo que les decía, va a haber gingivitis, vamos a tener una sobrecarga bacteriana que va a estimular que lleguen los polimorfonucleares que van a fagocitar y digerir esa placa, va a haber una liberación de toxinas, de enzimas, va a haber colagenasa y o sea, el componente principal de los tejidos del periodonto es colágeno. Al haber colagenasa vamos a tener destrucción de estos tejidos, producción en grandes cantidades de interleucina 8 y eso va a hacer que haya más polimorfonucleares. Entonces es como un pescadito que se muerde la cola, básicamente, ¿no? Bueno, más de lo mismo. ¿Cuáles son repercusiones locales que podríamos tener asociados a la enfermedad periodontal en perros menores de 5 kilos, por ejemplo? Fracturas patológicas, ¿vale? Secundarias a la periodontitis. ¿Por qué en perros menores de 5 kilos? El cuerpo de la mandíbula, el cuerpo es la parte que lleva los dientes, ¿vale? La rama es la parte vertical. Entonces, las raíces en los perros de raza pequeña, las raíces de los dientes mandibulares, sobre todo de quiénes, del primer molar mandibular, que es este, lo identifican porque en el perro, el primer molar mandibular tiene tres cúspides, parece como una coronita, como la corona de un rey. En el gato tiene dos cúspides.
parece como un gatito. O sea, son como dos orejitas, si ustedes le ponen dos ojos, parece un gatito. Así identifican al primer molar. En gatos las fracturas patológicas son más asociadas a tumores que específicamente a tumores, porque a periodontitis los gatos no suelen tener fracturas mandibulares. Entonces, ¿qué ocurre? Las raíces del primer molar y del canino ocupan casi todo el espesor del cuerpo de la mandíbula. Y si la periodontitis consiste en la pérdida de sujeción, con la concomitante pérdida de hueso, vamos perdiendo hueso, 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 hasta el punto que nos queda muy poquito hueso. El perro un día salta de la cama, ¿vale? Se pega un golpazo y cuando llega el tutor ve al perrito con la boquita abierta, la lengua colgando. O puede ser, este por ejemplo, este en particular era un Yorkshire que era como Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Cuando no estaba la tutora era un amor, pero cuando estaba la tutora era el demonio. Y se acercó el hermano de la tutora a saludarla y el perro se enloqueció y le mordió la pierna y tenía una periodontitis severa y esto fue la consecuencia, ¿no? Fractura mandibular. ¿Qué otras consecuencias podemos tener secundarias a la periodontitis? Aquí, esto que vemos aquí, solo una preguntita. ¿Me pueden, o sea, están viendo el puntero, ¿verdad? O sea, Isabel, me avisa si no se llega a ver el puntero. O si hacen alguna... Espérate un Y se ve momento. súper bien. Vale, perfecto, muchas gracias. Listo. Listo. Entonces, esto que vemos aquí es la cavidad nasal. Este era un perro que vino porque le notaban mal aliento. En algún momento le habían hecho tratamiento periodontal, extracciones, le habían extraído el colmillo y el perro vino porque tenía mal aliento. Y cuando yo lo revisé, bueno, y tenía estornudos esporádicos, y cuando yo lo revisé, pues le habían extraído el canino, y resulta que había perdido tanto hueso secundario a esa periodontitis que la lámina de hueso que divide la cavidad nasal de la raíz del colmillo, que no tiene, en razas chiquititas, no llega ni al milímetro de espesor, pues se había disuelto por completo, extrajeron el diente y olvidaron cerrar el defecto, ¿no? Esto, pues, ¿qué conlleva? Este perro, lo que digo, tenía estornudos esporádicos, no sé cómo no se le saldría la comida por la nariz porque era un defecto considerable y pues podemos tener rinitis asociadas, ¿no? Estornudos reversos por irritación de vías aéreas. Listo. Vamos a la siguiente y ahora ya está. Listo. ¿Qué otros efectos? Bueno, esta es una radiografía de una maxila derecha, es decir, la nariz está apuntando hacia donde está el colmillo. Y podemos tener, que esto es también bastante frecuente, lo que se llaman los dientes no vitales, o lesiones periodontitis periapical, lesiones o abscesos, que pueden ser abscesos o granulomas, pero periodontitis periapical es que lo que me dicen es que el diente está muerto y es secundario a la enfermedad periodontal, o les llaman lesiones perioendo de tipo 2, pero no es algo que venga al cuento ahora. Entonces, por ejemplo, este es el cuarto premolar maxilar. Si os fijáis aquí, este es el segundo, ¿no? Si os fijáis en el segundo, aquí en el tercero, vamos a ver una linecita muy delgadita, radiolúcida, ese es el espacio del ligamento periodontal, ¿vale? Vamos aquí, la raíz mesial, la raíz distal, y llegamos aquí a este cuarto premolar, al primer molar y al segundo molar. Primero que el hueso debería venir hasta aquí, hasta la unión cemento-esmalte, o sea, la unión entre la raíz y la corona, ¿vale? Aquí ya tenemos un poquito de pérdida, fijaos aquí. Pero aquí en este cuarto premolar, aquí tenemos la corona. Y mirad el hueso dónde está, ¿vale? O sea, hay una pérdida de hueso considerable y lo que pasa es que ingresan las bacterias, van entrando por el espacio del ligamento periodontal, entran a la cavidad pulpar y matan el diente. Y entonces veis esto que parecen como cabezas de champiñones, estas radiolucideces periapicales. Entonces me dice que este diente está muerto, que este diente está muertísimo, que este está muertísimo. Y estos son los animálicos que aparecen un día con un aumento de volumen infraorbitario, ¿vale? Eh, no solamente, digamos, los que más frecuentemente van a presentar esto, es decir, si vemos un aumento de volumen infraorbitario en un perro, sospecharemos sobre todo o del cuarto premolar o del primer molar maxilar. Pero ojo, puede ocurrir, y justo la semana pasada atendía una, en que el aumento de volumen está en el plano nasal. Y cuando está en el plano nasal, pensemos en el colmillo. ¿Listo? Recuerden que la raíz del colmillo termina aquí por la posición, digamos, esta no es una radiografía para caninos, es una radiografía para premolares y molares maxilares. La raíz del colmillo termina a la altura del segundo premolar.
Entonces, si vemos un perro con aumento de volumen en plano, bueno, salvo que sea si es un Shih Tzu, cualquier braquicéfalo, ahí ya pues habrá que ver qué es lo que puede ser porque está todo junto y apiñado. Pero si está en plano nasal, sospechad del colmillo, ¿vale? ¿Qué otras consecuencias podemos ver? Bueno, bueno, y os hablaba de la reabsorción dental. Aquí vamos a la reabsorción dental. Aquí tenemos reabsorción dental, la disolución progresiva del diente. Puede tener diferentes causas. Puede tener causas inflamatorias, por ejemplo, entonces asociadas a periodontitis, lo más frecuente. En este caso, por ejemplo, inflamatorias o infecciosas. Este perro tenía osteomielitis, ¿no? Entonces el diente empieza a disolverse. Pueden ser causas, por ejemplo, por presión. Entonces, en caso de quistes, sobre todo cuando hay quistes dentígeros, la presión que ejerce el quiste sobre las raíces puede causar reabsorción. Existe la reabsorción fisiológica. ¿Alguien me quiere decir en qué casos existiría reabsorción fisiológica? ¿No? La reabsorción fisiológica ocurre en deficiencia. No, porque si hay una deficiencia, entonces ya no sería exactamente. Juliana dice en dientes, es decir, estoy muy feliz de que participéis, de verdad me gusta, muchas gracias. Dientes deciduos, exactamente, Juliana. O sea, el único momento en el que debería haber fisiológicamente reabsorción es cuando el diente permanente, la presencia del diente permanente empieza a empujar o a hacer contacto, a presionar la raíz del diente deciduo causa que se vaya reabsorbiendo. Por eso cuando nosotros vemos los dientes de leche, los deciduos o los temporales, no vemos el diente con la raíz entera, vemos apenas como la corona y un pedacito de la raíz, nada más, ¿vale? Entonces, y luego también está la reabsorción como idiopática, que esa es muy común en los gatos. Es esa reabsorción que no tenemos ni la más pajorita idea de por qué ocurre y pues yo como solamente veo odontología, pues os puedo decir que es mucho más frecuente de lo que dicen en general, en la práctica general, pero en mi caso, más del 85% de los gatitos tienen reabsorción. ¿Y hasta qué tan temprano he visto yo reabsorción? Yo he visto reabsorción en gatitos de no más de un año y pocos meses. En gatos por gingivostomatitis se considera fisiológica. Pamela, no es fisiológica. Es decir, es como decir, ¿es normal que a mi perro le huela mal la boca? Es normal que le huela mal si no le cepillas los dientes. O sea, es normal, pero no debería. Entonces, la gingivostomatitis ya es una patología y el que haya reabsorción en gingivostomatitis está asociada al proceso inflamatorio crónico que hay, ¿vale? Pero no es fisiológica, o sea, la gingivostomatitis de por sí no es un proceso natural, ¿sí me hago entender? O sea, sí están muy asociadas, pero no es fisiológica de la gingivostomatitis. Aquí, por ejemplo, aquí a la izquierda tenemos la radiografía de una mandíbula izquierda de una... Espérate, alguien está... Ah, no, de nada, bonita. Listo, entonces, aquí tenemos una mandíbula izquierda de un gatito. Este es el foramen mentoniano, ¿vale? Tercer premolar, cuarto premolar, primer molar. Recordemos que los gatos en la mandíbula no tienen ni primero ni segundo premolares. Y aquí podemos ver, ¿vale? Unas lesiones radiolúcidas, o sea, el dientecito va perdiendo. También hay periodontitis, ¿no? El hueso alveolar debería venir hasta aquí. Aquí tenemos una periodontitis importante. Pero fijaos que es parecen como si empezaran a desaparecer como fantasmitas, ¿no? Y aquí lo tenemos en perro. Entonces, bueno, que tenemos aquí igual una periodontitis severa, una importante pérdida de la sujeción, el hueso alveolar debería venir aquí. Fijaos aquí en esta lesión periapical, ese diente está muerto y miraos aquí, o sea, este ya está todo puchinizada esta raíz y aquí ya se reabsorbió al punto de que ni siquiera la vemos. ¿Vale? La reabsorción duele, es muy dolorosa, sobre todo la reabsorción que está expuesta hacia la cavidad oral. Si tuviéramos una reabsorción aquí y fuera una reabsorción como esta, por ejemplo, que veis que el diente ya se está borrando, ¿lo veis? Aquí el límite entre el diente y el hueso están bien definidos, aquí también. Aquí lo estamos perdiendo, o sea, aquí ya hay reabsorción. Si este diente no tuviera esta reabsorción aquí en la corona y solo tuviera esto, no habría necesidad de extraerlo, salvo que fuera un gatito con gingivostomatitis, porque ahí tenemos que extraerlo todo, ¿no? Aquí, por ejemplo, igual, fijaos ya esta reabsorción tan terrible, ella va progresando también, es una enfermedad progresiva, dolorosa, y el diente que tiene reabsorción
debe ser extraído. ¿Listo? Siempre importantes las radiografías posoperatorias para reconfirmar que no nos queden restos radiculares. Y bueno, de tumores os enseñaré un par de casos ahora, que vamos a ver casos. Bueno, el abordaje del paciente geriátrico, la consulta. Entonces, lo hablo yo, que solamente hago odontología, pero lo que digo, vosotros vais a encontrar con, si empezáis a mirar boca, os vais a encontrar con un montón de información y de cosas por tratar. Entonces, ¿qué pasa? El paciente gerante. Este es el paciente que le ha durado al tutor más años que el matrimonio, ¿vale? Entonces, el gatito estuvo con el paciente, o sea, con el tutor antes de que conociera a la novia, cuando la conoció, cuando se casó y cuando se divorció. Entonces, es su compañía, lo es todo, ¿vale? Y el tutor llega a la consulta ya, pues porque hay que mirarle la boca al animalico, con la idea repetitiva de es que no se puede anestesiar, es que no se puede anestesiar, es que no se puede anestesiar, ¿vale? Y, digamos, pues hay que estar atentos a cuál es el motivo de la consulta, porque con frecuencia el motivo de la consulta no es lo único que hay que tratar, sino que vamos a tener muchas más cosas que tratar, ¿vale? Entonces, bueno, ¿cómo abordar al paciente geriátrico y en especial a su tutor? Entonces, lo primero que tenemos que sacarnos del aire de la cabeza, vosotros ya que lleváis aquí este posgrado, pues lo tendréis más que claro, pero eso que llegan de, por ejemplo, a mí me saca de quicio, me entra así la nervolina de que el veterinario me dijo que no se puede anestesia, ¿sabes? Decir, a ver si dejamos de ser nosotros mismos los que nos escupimos hacia arriba, que no puede ser. Entonces, de nuevo, vosotros sabéis mejor que yo que la edad no es per se, no es una enfermedad la edad, ¿vale? Y no es per se un motivo limitante para anestesiar al paciente geronte. Lo que pasa es que pues, hay que tener consideraciones especiales. Gracias, Marcel. Me mandó, no sé si es una bofetada o un aplauso, espero que sea el aplauso. Listo, entonces, la consulta. Entonces, vamos a poder anestesiar a este paciente. Entonces, claro, si a mí me traen, y no lo digo solo con el geronte, sino con cualquier paciente, si yo lo digo cuando doy charlas para los que hacen clínica general, es decir, si a mí yo tengo la clínica y tengo baño y peluquería, yo qué sé, o me dicen, ven, cástrame al perro y de una vez le hacen la limpieza de dientes, ¿sabes? Hombre, pues así no hagas las cosas. Tómate el tiempo de tomar la historia general del paciente, hazle el examen físico. Ahí, por ejemplo, digamos, también yo lo tengo orientado también a los que hacen odontología, ¿no? Porque también pasa que los que hacemos odontología, yo no, porque soy muy chismosa igual y me gusta todavía ver al paciente como un todo, pero pasa que el que se especializa en algo como que empieza a tener como la mirada del burrito que le ponen aquí estas cositas para taparle y que solo vea una sola cosa, ¿no? No se nos puede olvidar que el paciente es un todo, ¿no? Entonces, sí es cierto que yo no te voy a hacer una palpación abdominal completa, pero sí tomo una historia completa del paciente. Vamos a hacer los exámenes preanestésicos y vosotros elegiréis cuáles, ¿no? Yo, por ejemplo, ya cuando el paciente es geronte, tenga o no tenga, a ver. Ah, me dicen que es un aplauso. Es mi diario vivir haciendo anestesia y es lo que más escucho. Ah, vale, Marcela, ¿haces anestesia? Sí, hija, sí. Eh, sí, no, bueno, luego os hablaré de la anestesia, la odontología sin anestesia, que es otro dolor de cabeza, pero bueno. Eh, sí, primero hay que desasnar, no vosotros, pero hay que desasnar en general a muchos colegas que son los primeros que les meten miedo a los clientes, ¿no? Con el tema de la anestesia. Pero bueno. Los exámenes preanestésicos, por ejemplo, pues cada servicio, cada clínica tendrá sus protocolos. Nosotros en el servicio de odontología tenemos estipulado que perros que ya se consideran gerontes o gatos que ya se consideran gerontes, yo ni los ausculto ya, les mando chequeo cardiológico, ¿vale? Animales de cierta raza, yo que sé, tengo un gato esfinge, un gato Maine Coon, a cardiología. ¿Listo? ¿Qué tiene? Yo qué sé, ¿tiene Cushing? Venga, pues pedimos un panel de electrolitos completo. Eso ya lo manejaréis vosotros cada uno, pero hacer unos exámenes preanestésicos completos y transmitirle al tutor la importancia de, es decir, de que, porque claro que si tu animalico es mayor, hay que hacerle más exámenes, pues porque hay más probabilidad de que las cosas no funcionen como deberían estar funcionando, ¿no? Entonces, eso con lo general. Y luego con el tema oral, pues hacer igual una anamnesis oral. ¿Le has hecho algún tratamiento a tu animal con anestesia o sin anestesia? ¿Le hicieron radiografía? ¿Le cepillas los dientes? ¿A tu perro le gusta roer cosas? ¿Le das huesos? ¿Sabes? Y hacemos el examen oral, que bueno, ese es otro tema el del examen oral, que es una charla completa, ¿no? Listo. Entonces,
Claro, tenemos el paciente geronte, no es exclusivo de los gerontes, pero bastante frecuente en los gerontes. Pues a ver, que haya condiciones de base, entonces enfermedad renal crónica, que tengan ya sus déficits cognitivos, enfermedad osteoarticular degenerativa, cardiopatías, endocrinopatía, ¿vale? Importante saber diferenciar entre dolor e inapetencia. Entonces, hay preguntas que nos van a guiar a eso. Por ejemplo, a mí me llegan pacientes, me han llegado, son pocos, pero me llegan a lo mejor como eh, mi gato está perdiendo peso y no come. Y el veterinario cabecera me lo manda, el de cabecera. Entonces, de la boca, yo reviso la boca y yo no veo nada. Y hay que preguntar, ¿muestra interés por la comida o no muestra interés por la comida? Porque, por ejemplo, veremos cosas muy tristes que son los gatitos con gingivostomatitis, bajan de peso porque no comen, pero no pierden el apetito. Imagínense qué frustración tener hambre y no poder comer por el dolor, pero el hambre no se pierde. Y pues a mí los pocos gatos que me habrán llegado que no comen son gatos o que tienen una pancreatitis o que ya empiezan a mostrarse ictéricos, ¿no? A lo mejor tendrán algún hemotrópico o algo. Hay que ser igual muy detallista porque uno los ve así como en el interior del pabellón auditivo, en la basecita de la oreja, y el mismo veterinario de cabecera lo manda pensando que es un problema de boca porque no come y resulta que no, que el paciente está inapetente, ¿vale? Listo, entonces, digamos, suponemos que ya tenemos luz verde para hacer el procedimiento del animalico. Si tenemos luz roja, como la boca rara vez es una urgencia, es decir, como les digo, sí puede ser prioritaria, sí puede ser importante, pacientes con mucho dolor, temas de tumores, por ejemplo, pues sí hay que hacerlos pronto, pero no son urgencias como tal, entonces lo ideal es siempre tener al paciente lo más estable posible, ¿vale? Y ahí es donde yo igual a muchos pacientes me llega para hacer el procedimiento y pues Fatasaca 1400, mira guapa, no sé, vete con tu veterinario de cabecera que te revise cómo está el tema de adrenales, que te haga una ecografía abdominal, a ver si tenemos problemas en vías biliares, ¿sabes? Y cuando te lo diagnostiquen y el perrico esté bien, vuelves. ¿Listo? O sea, nosotros aquí, por ejemplo, en el servicio no tenemos prisa. Siempre la prioridad es el paciente y hay que tener claro eso. O sea, siempre todo lo hacemos para que ellos estén bien. Pero digamos que tenemos la luz verde. Bueno, eso y lo que les digo, derivar. Yo no me pongo a tratar nada que no sea boca. O sea, a mí me piden que a veces me digan, como mira, le ha salido una bolita al lado del ano. Extremo equivocado, señora, este es el lado opuesto de lo que a mí me interesa. Pida cita con su veterinario, ¿sabes? Y cuando yo sé que hay que hacer algo más, lo derivo. ¿Por qué? Yo les digo, cuando el tema es la boca, pues yo sí te lo puedo arreglar, solucionar, pero si tu paciente, tu animalico tiene una enfermedad renal crónica y lo dejaré en mis manos, pues yo te lo voy a matar. Es decir, para resolver eso, porque yo no soy. ¿Listo? La preocupación, la gran preocupación del tutor, doctora, ¿me asegura que no le va a pasar nada a mi animalito? Pues espérate que llevo 20 años pidiéndole a los Reyes Magos una bola de cristal a que me diga qué le va a pasar a tu perro o a tu gato cuando le hagamos el procedimiento. Yo no puedo garantizar eso. Yo desde muy pronto en mi carrera entendí que yo no estoy para convencer a nadie, pero sí les puedo hablar de lo que dicen los números y las estadísticas, ¿no? La mortalidad en anestesia en perros y en gatos debe estar rondando y más bien tirando hacia la baja del 1%, ¿vale? Entonces, siempre explicarle al tutor que siempre hacemos lo que está a nuestro alcance, pues para que todo sea lo más seguro posible, pero que no podemos garantizar nada, ¿vale? Ok, entonces ya tenemos al paciente para procedimiento. El día del procedimiento hacemos la preparación. Siempre trabajo en equipo, ¿no? Está el anestesiólogo, están los auxiliares, está el área de odontología. A mí me preguntan cuál es la dosis de Propofol, no tengo ni idea, ya. No sé cómo se enciende el monitor de signos vitales, la verdad, no sé cómo se maneja la bomba de infusión, no. En eso sí soy así, yo ya no tengo ni idea, hago lo mío. Y por eso es el trabajo en equipo, ¿no? La importancia. Cuanto más sepa alguien de algo, pues más preparado estará para resolver condiciones críticas. Recuperación posanestésica. Hospitalizar. Yo voy a ser honesta, yo hospitalizo al menos del 5% de mis pacientes, no me importa qué tan mayores sean. Siento que, opino yo que los gatos donde mejor están es en su casa, donde más se estresan es fuera de casa. Entonces hacemos el procedimiento y si ha sido un procedimiento donde no ha habido ningún evento anestésico remarcable y la recuperación anestésica ha sido rápida y el paciente se levanta y tiene buen apetito, el paciente se va inmediatamente a su casa, ¿sí?
Cuando hospitalizamos, es decir, que un paciente sea geronte tampoco es motivo para hospitalizar, ¿vale? Ni un gatito al que yo hago, puedo hacer unas extracciones totales y el gato, si come, se va a su casa. ¿Listo? Pues cuando tenemos una anestesia inestable, cuando tenemos un paciente con una recuperación muy lenta, que está deprimido, pacientes a lo mejor que, yo qué sé, digamos, un diabético que no ha tenido unas buenas glicemias durante el procedimiento, en esos casos se manda a hospital. Nosotros ni siquiera hospitalizamos, ¿listo? Ahí, por ejemplo, entonces, mirad, el pacientito siempre bien abrigadito, siempre control de temperatura, jeringa, perfusora, bomba de infusión, monitor de signos vitales, ¿vale? Es decir, hagamos todo lo que está a nuestro alcance para que el procedimiento sea lo más seguro posible, ¿vale? Ahora, si yo solo tengo un oxímetro de pulso y no tengo con qué mantener la temperatura del gato, pues entonces pues mejor no lo hago, ¿vale? Y siempre acompañaros mucho en el despertar. Esta era mi, espera un momento. Esta era mi perra, esta era Bisaca. Ahí fue cuando le hice extracciones, ya tenía sus 13 añitos. Este es el gatito de antes, también Geronte. Estos son todos perros mayores, siempre los acompañamos mucho. Igual, sean jóvenes o sean viejos, digamos, pues mimarlos demasiado y lo más posible durante la recuperación siempre, ¿no? Asegurarse luego de secarlos porque se baja la temperatura. Ante los procedimientos odontológicos, la hipotermia llega rapidísimo por liberar agua, ¿vale? Entonces, manejar el tema de temperatura es súper, súper importante. Y ahora, pues, el tiempito que nos queda, vamos a hacer ver unos poquitos casos, ¿vale? Este paciente de aquí, un demonio endiablado, como la mayoría de los pincher miniatura, que fue a consulta porque le iban a hacer querían hacerle un tratamiento odontológico, un tratamiento periodontal. Le habían hecho extracciones hacía un par de años en otro sitio y cuando lo revisamos, oh sorpresa, sendas comunicaciones oronasales, ¿vale? Este perro igual también tenía problemas de descarga nasal crónica. Eh, este tenía enfermedad renal crónica y era ACVIN B2, procedimiento anestésico sin ninguna eventualidad. Se resuelven comunicaciones oronasales y no hay ningún problema. Esta es Paca es una perra, perdón, Luna. Luna era una perra de aproximadamente 14 años a la que unas poquitas semanas antes de que viniera con nosotros le habían hecho un tratamiento odontológico sin anestesia, con sedación consciente. Entonces, hay un lugar donde les gusta hacer estos procedimientos con sedación consciente en los que les pinchan silacina, ¿vale? Y pues nada, bueno, el motivo de consulta por el que voy a llevar porque tenía un aumento de volumen infraorbitario en el lado derecho, si no estoy mal, izquierdo, perdón. En el lado izquierdo la llevan a este sitio, le meten la silacina, le limpian los dientes, le quitan un diente del otro lado, o sea, es decir, no le tratan el problema. Y a los pocos días la perra empieza a tener síncopes. ¿Vale? Empezó a desmayarse, la ven por neurología, no ven nada, la ven a cardio y resulta que la perra, soy honesta, no recuerdo, alguna congestiva tendría la perra. Ahí empezó a tener secreción nasal purulenta. Del lado donde había tenido el aumento de volumen, secreción nasal purulenta. A ver si lo podemos ver aquí. Entonces ahí está, ¿vale? Y la perrita súper decaída después del procedimiento, estuvo muy malita, pues vino con nosotros, la revisamos. Vais a ver entonces, ¿veis cómo le sale por la nariz? O sea, yo estoy limpiando y ves cómo le sale por la nariz el agua y el pus. Pues nada, resulta que esta perrita eso tenía comunicación oronasal, aparte pues de periodontitis periapical del cuarto premolar maxilar, y se ve que cuando la anestesiaron la anestesiaron, no, le hicieron la sedación está consciente, es decir, los animales nunca se duermen del todo, y la silacina, me imagino que estará contraindicada en la cardiopatía que tenía esta perra. Le habrán limpiado, habrán liberado el cálculo que estaría tapando la comunicación oronasal y empezó con esa secreción y empezó a tener estos síncopes, ¿vale? Eh, esta es ella. O sea, es decir, le habían visto este diente y no se lo extrajeron, así como estaba. Aquí podéis ver, espérate un momento porque no tengo el puntero activa. Aquí está. ¿Listo? Entonces, este es el cuarto premolar maxilar izquierdo. Estoy yo en la mitad de la pantalla, me veo a mí misma y no puedo verla. Listo. Aquí tenemos la unión.
cemento esmalte, es decir, la encía debería venir hasta aquí, o sea, este diente estaba casi flotando. Este diente siempre tiene tres raíces, ¿no? Fijaos, aquí este hueco es ya comunicación neuronasal, este incisivo colgando, un resto radicular. Aquí tenemos reabsorción, este es el cuarto premolar, ¿no? La raíz distal, la posterior, digamos, con reabsorción. Aquí veis la lesión periapical. Y bueno, pues aquí hicimos ya el tratamiento. Aquí, por ejemplo, en la mandíbula, fatal también. Estos son los procedimientos sin anestesia, ¿vale? Y bueno, pues y estuvo bien y con su cardiopatía congestiva le fue de maravilla con la anestesia. Este era Manolo. Manolo vino también Yorkie, 10 años, con aumento de volumen infraorbitario. El motivo de la derivación fue un absceso, ese era el motivo. Eh, Cuando yo intenté abrir, digamos, levantar el labio para ver la boca, estaba muy renuente, tenía dolor. Los Yorkies casi siempre tienen la mucosa pigmentada, entonces había tanto cálculo, las encías se veían mal, pero yo veía anomalía igual en la encía, ¿no? Se veía muy rara. Y empecé a palpar y noté pues que el aumento de volumen era un poco firme. Así que pues nada, dije voy a depilar un poco y veis aquí, ¿no? No sé si lográis ver, en el subcutáneo se ve un poco pigmentado. Y palpé el linfonodo, aumentado de volumen, pero sobre todo muy, muy firme. Y dije, bueno, pues me la juego. El perro cooperaba mucho. Hice una aspirada del linfonodo con el despierto, ¿eh? Hice un pequeño aspirado aquí del nódulo este y salió negro en el extendido. Manolito lo que tenía tristemente, pues aparte de sí, seguramente tendría algunas lesiones, pero algunos dientes muertos y tendría absceso periapical, lo que sea, pero tenía un melanoma. Manolito se murió a las 2 semanas, tenía metástasis ya, ¿no? A veces no tienen tan buena suerte. Gatitos también, este se llama Missy Fu. Missy Fu es. Puede que haya comentarios, os voy a contar la historia clínica, yo no soy su médico de cabecera. Mi SIFU está diagnosticado con enfermedad renal crónica estadio 2, diabetes, Cushing, eh, y este gatito tenía mucho dolor en la boca. Mi SIFU tiene como 16 años. Eh, y le habían dicho a la tutora que pues el tema de la anestesia, porque era un gatito viejo. Pues fue operado sin ningún problema, se hizo extracción. Aquí lo que vemos es este aumento de volumen que veis aquí, se llama expansión del hueso alveolar y es un signo de periodontitis en gato. Si veis que un gato tiene este aumento de volumen, igual hay que descartar que no es algo tumoral, pero esto me dice que hay periodontitis. Este diente igual se fracturó, tenía reabsorción. A este gato lo rescataron de las fauces de varios perros en la calle, ¿no? Cuando era cachorrito. Entonces, colmillos, bueno, cuando era jovencito, colmillos fracturados. Hicimos extracciones totales porque tenía reabsorción. Si no era reabsorción, eran fracturas o periodontitis. Y el gatito de maravilla, ¿vale? Tumores. Este estango es un Chauweiler, era un Chau Chau con Rottweiler, al que le habían hecho, este tenía ya 11 años. Le habían hecho varias excisiones de un fibroma odontogénico. Entonces, paciente geronte, 12 años, este me parece que era hipotiroideo, eh, hipotiroideo y enfermo renal crónico. Le habían hecho excisión varias veces de un fibroma odontogénico periférico que al final resultó ser un melanoma, ¿no? Entonces, digamos, a mí ya me llegó después de haberlo manipulado varias, yo no lo manipulé las primeras. Doc, ¿qué antibióticos? Me pregunta Natalia Ordóñez. Doc, ¿qué antibióticos se usan en estos pacientes como profiláctico antes de la profilaxis y exodoncia? Pues muy buena pregunta, Natalia. El uso de antibióticos en cirugía oral cada vez está más, digamos, se intenta limitar en lo posible, al mínimo. Entonces, previo, yo muy poquito lo uso, muy, muy poquito. Es decir, tiene que ser una boca como una cloaca como para que se use, ¿sí? Como decir unos días antes, muy, muy raro. Si lo utilizamos cuando hay que utilizarlo en el momento de poner el catéter, o ponemos ampicilina o ampicilina sulbactam. Eh, Posoperatorio depende, por unas pocas extracciones y en pacientes que son, ojo, de nuevo, el ser un paciente geronte
per se no es motivo para decir que porque es mayor hay que darle antibiótico. Si tiene alguna patología de base, como por ejemplo hipotiroideo, Cushing, diabético, que tenga a lo mejor algún implante, que tenga una TTA, una TPLO, que ahí lo que pasa es que cuando hacemos tratamientos odontológicos tenemos esta bacteremia y la placa bacteriana suele depositarse en superficies inertes, daríamos ahí hay riesgo, entonces ahí daríamos antibiótico, ¿vale? Pero no en todos los casos. Yo cada vez doy menos antibióticos. Y respecto, por ejemplo, posoperatorio, pues a mí me gusta mucho amoxicilina y clavulanato, por ejemplo. Eh, si tenemos... Ah, espera, que no he terminado. Ahora voy, sí, listo. Ese es el que más me gusta. Puedo dar metronidazol solo, en algunos casos, espiramicina y metronidazol. Si tengo, cuando me vienen con osteomelitis, pues definitivamente clindamicina. Y en gatos, por ejemplo, cuando hago gingivostomatitis, a los gatos de gingivostomatitis, yo sé, en Estados Unidos ya no les suelen dar, pero yo sí me curo y sobre todo, pues, porque los gatos de aquí no son iguales a los de allí. A mí me gusta darles este antibiótico de larga acción que dura 12 días, ¿no? Este subcutáneo, el cefovecin. Me pregunta Laura Cabrera, ¿los pacientes que presentan épulis junto a otros problemas dentales cómo los trato? ¿Retiro todos? Bueno, entonces Laura, el épulis hoy en día ya es un término meramente clínico. Épulis se refiere a un turupe en la encía, básicamente, por así decirlo. O sea, épulis no es un término histopatológico. Entonces, si tú me preguntas qué hago con un paciente que tiene un sobrecrecimiento de la encía, que si retiro todo, depende. También la respuesta es depende. Entonces, si por ejemplo veo que es una masa pedunculada, que tiene aspecto benigno, eh, hago una excisión y yo siempre mando toda patología, ¿vale? Si es una masa sésil, es decir, que no tiene una base bien definida, que es irregular, pues tal vez solamente hago una biopsia incisiona, envío y espero resultados. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos claros? ¿Quedó bien explicado? ¿Mm? Porque yo no suelo retirarlo todo, depende de lo que te digo, si es pedunculado lo retiro usualmente todo. Si no es pedunculado y es más amplio, a veces lo que hago es una incisión o intento como hacer una excisión marginal, si vamos a que no lo retiro todo y espero resultados. ¿Por qué? Porque también, salvo que estemos hablando de labio o carrillo, cuando estamos hablando de maxila o mandíbula, para tener bordes libres tendríamos que quitar hueso, ¿no? Y hacer una cirugía más agresiva. Entonces, yo no hago cirugía hasta que no sepa el nombre y apellido del tumor, ¿vale? Hay gente que es más agresiva, la escuela que yo tengo es primero más conservadora antes de saber qué es lo que tiene el paciente para saber qué hacer. Listo, entonces, bueno, este venía con el fibroma ontogénico periférico, que no lo era, y resultó ser un melanoma, este perro de 12 años, ¿no? Hacemos maxilectomía unilateral rostral, este es el decúbito dorsal. El endecúbito dorsal, aquí tenemos la cavidad nasal, el posoperatorio inmediato y aquí lo tenemos a él. Siempre pues avisamos al tutor que su cara se va a modificar un poco, pero al perro la estética le importa poco. Entonces aquí lo tenemos y 100% funcional y el perro maravillosamente, ¿vale? Aquí tenemos otro caso. Eh, este es Lucio, no me acuerdo si era un whippet o un galgo italiano, siempre me confundo con ellos, los más chiquititos. Y entonces este tenía un ameloblastoma cantomatoso. Entonces, fíjense cómo ya la mucosa aquí está al borde de reventar, de ulcerarse. Hacemos Lucio también, Lucio Geronte, no recuerdo bien qué edad tenía, 11 años, si no estoy mal. Pero mirad, o sea, mirad igual que estamos haciendo cirugías agresivas en pacientes mayores ya, ¿no? Mm, su chequeo cardiológico previo, tomografía previa, siempre que hay tumores, tomografía con medio contraste, maxilectomía unilateral rostral por un lado con incisivectomía del otro y Lucio, fenomenal andú, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pacientes pues mayores, ¿no? Aquí tenemos Sindri, un gatito, 17 años tenía aquí Sindri, con gingivostomatitis, dolor muy severo en boca, ahí lo vais a ver. A Sindri es el primer gato que yo conozco negro al que le tienen que hacer amputación de los pabellones auriculares por carcinoma escamocelular. Nunca he visto un gato negro con carcinoma escamocelular, salvo Sindri. Sindri era hipertenso, enfermo renal crónico, inmunodeficiencia positivo, 17 años, ¿vale? Antecedentes de micoplasma. Este es Sindri con el dolor en la boca cada vez que quería comer. A Sindri le hice extracciones totales, o sea, quedó
completamente edéntulo, y este es Sindri sin un solo diente, con 19 años, ¿vale? Porque yo me acuerdo de estos pacientes y les escribo a los tutores preguntándole cómo está y tal, eh, y no tiene un solo diente, y ahí está comiendo maravillosamente, ¿vale? Entonces, que no vale la pena porque es que el paciente es viejo, ya que viejo, pues este tenía 17 años y una vida miserable y aquí tiene 19 y está viviendo fenomenal. Entonces, y yo se lo enseño a los clientes, ¿sabes? Porque a veces eso que, "Ay, es que muy viejito, es que y me preocupa la anestesia y sí, y lo entiendo. Y también he tenido pacientes con un riesgo anestésico, la verdad, muy, muy alto, que los mismos tutores dicen, no me importa, o sea, me la juego. Si se muere, que se muera en la cirugía, pero o le mejoramos la calidad de vida ¿sabes? O no vale la pena que el animalico viva. No importa. A ver, otra pregunta. Dice, ¿la alimentación para este paciente es un pellet, alimento? No, no, es concentrado seco. Concentrado seco. Ellos se lo tragan entero, ¿vale? No, o sea, si lo mastica, pues igual no hace mucho masticándolo. ¿Listo? Este último, Enzo sí ya murió. Eh, Enzo vino a mí porque tenía un problema odontológico, tenía muy mal olor en la boca, tenía una muela en mal estado. Cuando yo lo revisé, tenía osteomielitis, hice extracción, hice biopsia, cultivo. Llegó como osteomielitis, lo tratamos, estuvo con antibiótico durante 4 o 6 semanas y el momento en el que interrumpimos el antibiótico, volvió otra vez a tener, digamos, la infección. A ver, me preguntan, en los felinos también se debe cepillar los dientes y hacer profilaxis y en caso de tener enfermedad resortiva la profilaxis empeora la enfermedad. A ver, los felinos sí hay que cepillar los dientes 2 veces al día. Yo recomiendo 2 veces al día, perros y gatos. En caso de tener reabsorción, la profilaxis empeora la enfermedad, no. En caso de tener reabsorción, bueno, ¿se debe hacer profilaxis si te refieres a eso con tratamientos odontológicos? Sí, hay que hacerlo. Y el tratamiento periodontal, no tiene por qué empeorar la enfermedad, pero en el momento en el que hay reabsorción hay que extraer esos dientes, ¿vale? Porque si no el diente se va disolviendo, va progresando, se va disolviendo. Y es cuando el tutor dice se le están cayendo los dientes, pero no se le están cayendo, se fractura la corona y las raíces quedan retenidas, ¿vale? Bueno, entonces Enzo, igual, Enzo tendría 12 años, Golden con hipotiroidismo, ¿vale? Enfermedad osteoarticular degenerativa y esta enfermedad que inicialmente fue una osteomielitis y en el momento en el que descontinuamos los antibióticos empeoraba, resulta que desarrolló un osteosarcoma mandibular. Le tuvimos que hacer mandibulectomía unilateral subtotal, es decir, no desarticulamos, pero quitamos casi toda la mandíbula de un lado, ¿sí? Y solo dejamos el proceso condilar digamos, la rama y la articulación como tal. Y Enzo vivió su buen tiempo, luego ya murió, pero por problemas hepáticos. Y aquí está, ¿no? De nuevo, avisar a los tutores cuando hacemos este tipo de cirugías, pues hay cambios, ¿no? A ver, desviación de la mandíbula, pero el perro vivía feliz, era un perro feliz, mírenlo. Él se paseaba solito con su única mandíbula y era un perro muy feliz. Solo, Enzo. Lo que pasa es que, bueno, Enzo eso, murió, tuvo problemas hepáticos y se murió. Y el último que os voy a hablar muy rapidito. Aquí hay gente, ¿me podéis decir de qué países sois? ¿En qué países estáis, por favor? Mientras tanto os voy contando. Este era Toby. Toby era un beagle de 14 años. Me lo derivó el cardiólogo. Colombia, México, Colombia, Perú. Vale, bueno, entonces, bien. Guatemala, pues muy bien, mucho gustazo. Y ahora os voy a contar. Entonces, este perro geronte, 12 años, beagle, le habían hecho nucleación argentina. Muy bien. Que viva el Fernet. México, muy bien. Listo. Entonces, Bolivia, pues toda, muy bien. Listo. Entonces, Toby, por un motivo que no recuerdo, le hicieron enucleación, me lo derivó el cardiólogo, o sea que alguna cardiopatía tenía que realmente no recuerdo, enfermo renal crónico, y el perro vino porque tenía, ya voy a coger el punterito aquí, un momento, por favor. Listo. Tenía descarga nasal purulenta y un aumento de volumen aquí en el plano nasal, ¿vale? Entonces, hacemos tomografía,
Siempre que hay masa, la indicación es tomografía con medio contraste y en el momento de la tomografía se toma la biopsia, ¿vale? Entonces aquí lo que vemos es, a ver, me pregunta Natalia Ordóñez, doctora, usted comenta que según el caso del paciente se usa antibióticos. ¿Se puede hacer uso de antisépticos orales? Usualmente son a base de clorhexidina. ¿Este sí tendría un uso más acertado? Sí, depende de para qué. Por ejemplo, el antiséptico, la clorhexidina siempre al 0,12%, máximo 0,2. No sirve el de piel. El de piel es al 0,5, a veces al 2. Entonces puede causar lesiones en la mucosa oral, ¿vale? Entonces, por ejemplo, como uso preoperatorio, para bajar la carga bacteriana en el momento en el que estamos limpiando, que se libera mucho aerosol, entonces bajamos la carga bacteriana ahí. Se pueden usar estos, los uso posoperatorios, sí, siempre, la clorhexidina. No como uso regular diario para cepillado, no, porque manchan los dientes y cambia el sentido del gusto, ¿vale? Y lo que digo, depende también. Yo, por ejemplo, gatos que me vienen aquí en Colombia. Yo vivo en Colombia, soy española, pero vivo en Colombia. Eh, Ahora te respondo, Andrea. Aquí, por ejemplo, perros que llegan de tierra caliente, gatos, sobre todo que vienen de tierra caliente o perros, yo sospecho de hemotrópicos. Si el tutor accede a hacerle el PCR de hemotrópicos, fenomenal. Y si no accede a hacerlo, yo en posoperatorio lo mando con doxiciclina de manera preventiva. Porque sí puede ocurrir que un gato a lo mejor tenga, o un perro tenga, el gato que tenga un micoplasma por ahí atrincherado, nunca ha mostrado signos, nunca se ha sabido, hacemos el procedimiento, se activa y en 2 días se lo lleva una anemia hemolítica, ¿vale? Por un micoplasma. Entonces ahí, por ejemplo, yo sí doy de manera preventiva, les doy doxiciclina, por ejemplo. Me pregunta Andrea, ¿con qué producto recomienda el cepillado? Con un cepillo de cerdas suaves. La pasta es secundaria. La pasta, la verdad, es secundaria. O sea, lo más importante es la acción abrasiva del cepillo. Podéis, nada que sea a base de clorhexidina. Aquí venden varias pastas de dientes a base de clorhexidina. La clorhexidina no es para el uso diario. ¿Listo? Hay unas que venden con sabores, que tienen diferentes sustancias activas, pero no hay nada, es decir, si lo hacéis solamente con agua, de hecho, yo a veces les recomiendo a los tutores que preparen un vasito de té verde, porque el té verde se ha demostrado que previene la acumulación de placa. Preparan un vasito de té verde, lo guardas en la nevera, mojas el cepillo con té verde y cepillas. Y si no, simplemente humedeces el cepillo de cerdas suaves, no esos cepillos de dientes que vienen con la pasta de dientes del perro, que son más bien para limpiar para que lo tengáis en la cocina, para limpiar los cacharritos de la cocina, porque son muy duros. Entonces, de cerdas muy suaves, ¿vale? Listo, entonces aquí tenemos a Toby y vemos un desastre. Tenemos destrucción de hueso nasal, no hay hueso palatino, mirad lo convexo que está ya el paladar, la cavidad nasal, ambos pasajes nasales ocupados. Aquí desde esta vista dorsal, igual destrucción de maxila, una masa ocupante, horroroso. Y yo cuando veo eso, pues me da mucha pena y entonces mirad aquí, ¿no? Está ya ulcerada la mucosa. Está completamente, y estoy palpando, y es decir, sí, el paladar duro igual está acolchadito por la mucosa, pero aquí podéis ver que es que no hay hueso, es decir, primero está completamente cóncavo y se hunde, ¿no? En el momento y yo hago esto y mira, yo ya ahí tengo la muestra para biopsia. Entonces, cuando yo veo esto, digo, vaya, tiene mala pinta. Eh, Vamos a la siguiente. Tiene más, bueno, yo quería hacer un cultivo y entonces tenía secreción y digo, bueno, pues le voy a limpiar un poco, a vaciar la nariz antes de hacer el cultivo y cuando me empezó a vaciar, o sea, como a vaciar de moco, resulta que me sale el tumor por la nariz. Y bueno, pues hablé con la tutora, le dije, yo no sé, esto parece un fibrosarcoma, tiene muy mala pinta. Salvo que sea, le dije, tendríamos buena suerte. Este perro nunca había montado. Yo le pregunté, ¿él alguna vez ha montado? Me dijo, no. Eh, y le dije, pues mira, salvo que sea un TVT, y en efecto era un TVT. O sea que dentro de lo peor le tocó lo mejor. Le hicieron sus ciclos de. Entonces ahí ya cogí al perro y lo lancé a oncología, que yo ya no tengo nada que ver, y empezaron a hacerle sus quimios, y el perrico, pues miradlo de cómo estaba antes. ¿Lo veis? O sea, con el aumento de volumen, la secreción nasal purulenta, a estar así un par de mesecitos después y tuvo buena calidad de vida durante el tiempo que duró, ¿no? Creo que murió fue por la cardiopatía, si mal no recuerdo. A ver.
Me dice Mariela, doctora, además de recomendar té verde para limpiar en casa, ¿podemos usar otro producto natural como aceite de coco? ¿Algo más para usar aceite de coco? Sí, puedes usar... a ver, por ejemplo, aquí en Colombia venden unas pastas de dientes que tienen caléndula, tienen manzanilla, hinojo, que entonces que son antiinflamatorias, que ayudan a cicatrizar. Me pregunta Juliana, ¿qué suturas uso normalmente para cerrar la cavidad oral? Monofilamento, absorbible, y a mí el que más me gusta es el polinglecaprón. Para gatitos y perros muy chiquititos, de menos de 4 kilos o 5 kilos, 5 ceros, y ya para perros medianos y grandes, 4 ceros, ¿vale? No más grueso que eso. Monofilamento absorbible poliglec. ¿Listo? Puedes usar también catgut, el catgut es menos resistente, más económico, pero también digamos, se disuelve, pierde la tensión más pronto y se disuelve más rápido. Bueno, y eso fue todo por hoy. No sé si tengáis alguna otra pregunta que me queráis hacer, alguna duda. Eh, Ahí está bueno, mi Instagram y ahí está mi número de WhatsApp, bueno, el del trabajo. Si tenéis alguna duda o lo que sea, me escribís. Yo con mucho gusto os lo respondo. ¿Vale? Vale, con mucho gusto. Gracias por participar. Agradezco mucho que esto no se convierta en un monólogo porque se hace aburrido. Me pregunta Laura Cabrera, si el diente está fracturado pero no hay pulpa expuesta, igual se recomienda quitarlo. Muy buena pregunta, Laura. No necesariamente, ¿vale? Entonces, cuando hay fractura, cuando la pulpa no está expuesta, se llama fractura no complicada, ¿vale? Entonces, ¿qué puede ocurrir? Digamos que es una fractura que lleva ya mucho tiempo. El perro tiene el diente fracturado hace ya mucho, lo tiene hace años y así ha estado hace mucho tiempo. Puede que a pesar de que el diente no tenga la pulpa expuesta, puede que la pulpa esté muerta, ¿vale? ¿Eso cómo lo diagnosticamos? Radiográficamente. Nosotros vemos signos radiográficos que nos dicen que el diente está muerto. ¿Y por qué puede ocurrir esto? Porque digamos que tenemos un trauma, el diente se fractura, pero la pulpa no queda expuesta y la pulpa del diente es como el cerebro. Entonces tenemos un tejido blandito en un contenedor rígido. Entonces, si la pulpa se inflama, y si tenemos la suerte de que es una pulpitis reversible, pues desinflamará y volverá a funcionar normalmente. Pero si es una pulpitis que permanece a lo largo del tiempo, es decir, una pulpitis irreversible, lo que ocurre es que entonces está como inflamado y termina sufriendo hipoxia y se va a morir, ¿vale? Entonces, si nosotros tenemos signos de que el diente está muerto, o hacemos tratamiento de conducto o extraemos. Si no tenemos signos de que el diente está muerto, es decir, sacamos radiografías y no vemos signos de que el diente está muerto, clínicamente el diente no está oscurecido o lo que sea, pues no hace falta hacer nada, ¿vale? Se puede hacer una restauración si queréis, pero no hace falta extraer. Me pregunta Pamela Arriaga, cuando las raíces están fusionadas con el hueso alveolar, es decir, esto se llama anquilosis, ¿se recomienda la amputación de la corona o hay que extraer la raíz? Pues muy buena pregunta. Yo no los extraigo, yo no amputo la corona. Si la reabsorción únicamente, o sea, si ya está anquilosis, es decir, si no tenemos reabsorción que esté afectando a la corona o que esté entrando a la cavidad oral, yo no lo toco, ¿vale? O sea, no yo, es decir, digo, se recomienda igual de todas maneras, la indicación no necesariamente es la extracción de estos dientes. Cuando se va borrando el límite entre el diente y el hueso, siempre y cuando no haya una reabsorción que esté entrando a cavidad oral y siempre y cuando no haya un tipo de inflamación que se llama reabsorción inflamatoria radicular externa, ¿vale? No sé si ya está muy complejo. Mm, Me pregunta... Ay, Dios mío, espérate porque... Jesús, esperando porque me han salido muchas preguntas y no las había visto. Cuando las raíces están aquí, cuando, cuando las raíces están fusionadas, ya, esto ya. ¿Has tenido casos de síndrome de dolor orofacial y cómo los has manejado? No, no he tenido el primer caso de síndrome de dolor orofacial.
Pero, digamos, al síndrome de dolor orofacial se llega ya por descarte, cuando has descartado todo lo demás. Y se maneja con diferentes analgésicos. Vas probando a ver cuál es el que más funciona. De hecho, dicen que en algunos casos hablan incluso de utilizar estos antidepresivos tricíclicos, estos, pero yo nunca, en todos estos años nunca he visto. Me pregunta Laura, si el cliente no desea extraer el diente, ¿se puede utilizar tratamiento? Sí, se hace endodoncia, por supuesto que se hace endodoncia. Hay que ver si el caso es apto para, si tengo un diente que tiene muy poca sujeción, por ejemplo, que tiene una periodontitis severa, pues ahí no vamos a hacer un tratamiento de conductos, habrá que extraerlo. Pero sí, claro, el tratamiento de conductos es una opción conservadora, ¿vale? Damut me dice, alternativa al uso de la clorexidina oral, ¿recomiendas los spray a base de ácido hipocloroso, ya sea para uso en quirófano como para los tutores en casa? No tengo experiencia con el ácido hipocloroso, lo siento, te debo esa respuesta. Andrea, ¿cómo podríamos controlar y prevenir la formación de placa post limpieza dental? ¿Se puede utilizar mordedores deshidratados de alguna dureza? Cepillando, bonita, cepillando. Eh, Podéis usar juguetes, ciertas dietas, algunos aditivos, pero no hay nada que reemplace el cepillado dental. Yo lo recomiendo 2 veces al día, igual que nosotros. Marlene pregunta, consulta, doctora, para un felino con gingivostomatitis post-extracción radical y que mantiene encías ulceradas, ¿qué otro tratamiento es el que más le ha funcionado? Bueno, pues Marlene, lo más importante, lo primero es que tenga radiografías postoperatorias para confirmar que no haya restos radiculares. Eso es lo primero. ¿Vale? Valga decir aquí que, digamos, quien hace odontología en realidad es gente que pues, necesitan tener el entrenamiento. Hay un posgrado muy bueno en Bedcamp, eh, en odontología, pero tenéis que tener tenéis que estar bien capacitados, tenéis que contar con todos los equipos y desde luego un equipo de rayos X odontológico. Entonces, lo primero es asegurarte de que se hayan hecho radiografías posoperatorias para comprobar que no haya restos radiculares. Una vez se haya comprobado que no haya restos radiculares, empiezas con tratamientos paliativos. Em, lo más frecuente que se utiliza, en Estados Unidos, por ejemplo, utilizan mucho la ciclosporina, porque ellos pueden medir nivel de ciclosporina en sangre y ellos, digamos, ahí tiene que haber cierto nivel de ciclosporinemia. Nosotros aquí en Colombia, por ejemplo, no tenemos, entonces solo mandamos la dosis que se recomiendan los estudios, pero a veces no es suficiente. O prednisolona, la prednisolona me funciona muy bien. Hay gatos que a veces, por ejemplo, no tienen una resolución completa, pero tienen una muy buena mejoría y solamente se les maneja con, digamos, analgesia, ya sea pregabalina, entonces está bien, o con dosis muy chiquititas de meloxicam. Tuve un paciente que, digamos, tuvimos que manejarlo con dosis muy chiquititas de meloxicam diarias, sabiendo que eso tenía efectos secundarios, pero funcionó muy bien y digamos, su función renal iba bien, lo tuvimos más de un año así. Y ahora hay un antiviral que se está utilizando, no es oficial el uso, pero puedes usar láser también, hay quien hace implantes de oro, bueno, hay de todo. Doc, Dice, doctora, hola. ¿influye en la acumulación de placa que la alimentación sea seca o blanda? Bueno, pues el masticar, pacientes que mastican sí van a tener cierta acción abrasiva a la hora de, vamos, eliminar un poquito la placa bacteriana, ¿vale? Pero no es algo que sea que tenga tanta relevancia. ¿Qué recomiendo en la hipoplasia de esmalte? Si es algo puntual, si es 1 o 2 dientes, se puede hacer restauración, pero si es un paciente que lo muerde todo, se le va a caer. Y si es generalizada, pues cepillado con frecuencia. A veces lo que se hace es sellado de los túbulos dentinarios sin necesidad de tener que hacer restauraciones estéticas, ¿no? Em, la irrigación de bolsas subgingivales se recomienda en algún caso puntual o no se usa con mucha frecuencia. Daniela, no sé a qué te refieres con la irrigación de las bolsas subgingivales. Si me puedes explicar mejor. O si quieres luego me escribes por WhatsApp y me lo cuentas, porque ya son las 9:20 y creo que vamos a tener que ir cerrando. Vale, listo, ya me escribirás. Bueno, pues muchísimas gracias por participar. Eso quiere decir que no os habéis dormido. Espero que os haya sido útil.
Y bueno, pues muchísimas gracias y hasta una próxima ocasión. Doc, muchísimas gracias. Súper interesante tu charla. Muchas gracias a todos los asistentes, por su participación, por sus preguntas. Estuvo muy interactiva esta clase. Vale, Muchas muchas gracias. gracias Buenas por noches a asistir. todos. Chao. Adiós.